cosas que desconocíamos de Nicolás y su combo, y yo sé que hoy va a hablar de otras cosas. Dios, te damos gracias nuevamente una noche más. Gracias por permitirnos a nosotros, Señor, compartir con nuestro hermano Antonio. Ahora yo te pido que tú lo revistas de tu poder y que tu Santo Espíritu lo limpie, Dios, desde la cabeza a los pies, Señor. Te pido que tú lo unjas, que tú pases un carbón encendido en sus labios, Señor, y que solamente de su boca solamente salga esa palabra revelada, esa palabra que tú lo iluminaste, Señor, esa palabra que él fue a tu altar a aprender más de ti, Señor, porque él reconoció que sin ti no es nadie, que sin ti le falta todo, Señor. Hoy lo depositamos en tus manos y la iglesia de Cristo le da un fuerte aplauso al Señor. Bueno, está bien. Listo, esta. Bueno, tú me tienes. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. ¿Sí me escuchan bien? Amén. Bueno, trataré al máximo de hablar lo más fuerte que pueda. Vamos a continuar con lo que anoche habíamos iniciado. ¿Cómo es el lema o el título del congreso? Una iglesia preparada y advertida, ¿cierto? En la cual, pues, lo que pretendemos o lo que estamos haciendo es explicar en qué consiste la doctrina de los nicolaitas. Anoche explicábamos qué consistía la obra y la doctrina. Hoy vamos a explicar lo que es la doctrina de Balaam y lo que es la doctrina de Jezabel. Pues espero que el tiempo me alcance. De todas maneras, pues haremos todo lo posible para que así sea. Para ello yo le invito a que estemos leyendo la palabra de Dios. Aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 12. Del 12 en adelante vamos a leer la palabra en esta noche. Le agradezco por favor toda su atención para que podamos comprender. En este caso un poquito de calor, pero tratemos de soportarlo al máximo. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrejita blanca, y en la piedrejita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dejemos hasta ahí por ahora, después continuamos con la obra. Que Dios añada bendición en nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra. No voy a disertar en todo, sino únicamente en lo que concierne a la parte de las doctrinas de Balaam, y posteriormente cuando hablemos del mensaje a Tiatira en la doctrina de Jezabel. ¿Sí? Entonces, haciendo a modo de resumen, en el día de ayer nosotros hablábamos
de que cuando el Señor dice aquí en su palabra que escriba el ángel de la iglesia en tal lugar, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, decíamos que las 7 estrellas pues representaban a cada uno de los pastores de cada iglesia, que se menciona en los capítulos 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Y dice también el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias. Es decir, está dando a entender de que Cristo tenía en su mano a los pastores y andaba en medio de cada una de las iglesias. Eso decíamos anoche. Hablábamos también de la doctrina de los nicolaitas, donde el Señor en la carta a Éfeso le alaba a los efesios de que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas, y que las obras de los nicolaitas no era otra cosa que cuando se trata o se pretende en la iglesia tener una supremacía a tal punto de que las personas están subyugadas, están dominadas, y que las personas tienen que hacer lo que los líderes o lo que las cabezas dicen que tienen que hacer para conseguir un beneficio propio. Hablaba y decía también de que no se trata de un desorden o de que no haya orden en la iglesia. No, en ningún momento es eso. Cuando se habla de nicolaitas, lo que da a entender es que hay lugares donde las personas, las ovejas o los digamos los fieles, los seguidores, los creyentes, están allí solamente como personas a ser usadas, pero que los que tienen todo el poder y el dominio son los que están arriba, o los líderes. En ese sentido, cuando eso ocurre, es que se habla de nicolaíta. Y la palabra nicolaíta viene de Nico, que significa dominio, y Laos, que significa gente, dominio de la gente. Entonces, cuando se tiene a la gente dominada, cuando se tiene a la gente subyugada, pero para conseguir un beneficio propio, solamente para conseguir dinero, para conseguir beneficios, para conseguir prestigio, para conseguir, digamos, algunas prebendas, allí hay doctrina nicolaíta. Entonces, eso está presente hoy en día. Claro que está presente hoy en día en muchos lugares, porque en muchos lugares lo que se busca no es el beneficio de muchas veces de la congregación, sino que lo que se busca es el beneficio personal de unas cuantas personas. Entonces, eso era lo que enseñábamos anoche. Quedamos donde leíamos en el versículo 12 y decíamos que, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Explicamos esa introducción de ese versículo. ¿Por qué el Señor empieza diciendo el que tiene la espada de 2 filos? Siempre hay que tener en cuenta que el Señor hace alusión a algo que está ocurriendo en esa iglesia. El Señor siempre hace alusión a algo que está ocurriendo allí. En la iglesia de Pérgamo, en Pérgamo, que era un lugar, así como era Éfeso, como era Sardis, como era la Odisea, como era Teatira, como era Filadelfia, eran lugares del Asia Menor hoy en día. Ahí en Pérgamo había una colonia, habían colonias romanas, y en las colonias romanas existían los llamados procónsules. Los procónsules eran personas que usaban una espada, o usaban su espada, y cuando ellos sacaban su espada era para intimidar y ejercer autoridad y ejercer juicio. O sea, cuando un procónsul sacaba la espada, todo el mundo temblaba porque sabía que alguien iba a morir. O sea, era para llamar a alguno y matarlo porque no obedecía, no adoraba al César, más que todo porque el César era considerado un dios. Entonces, todo aquel que no se arrodillaba ante el César, todo aquel que no adoraba al César, todo aquel que no proclamaba al César como Dios, el procónsul podía llamarlo y lo decapitaba. Entonces, por eso es que el Señor en la iglesia Pérgamo empieza diciendo de esa manera, porque eso se presentaba en Pérgamo. Por eso es que Él dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, como quien dice, le estoy escribiendo al pastor de la iglesia de Pérgamo, que no tenga miedo, porque yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. Lo que da a entender es, le escribo al pastor de la iglesia en Pérgamo para que no le tenga miedo al procónsul, que aunque él tiene una espada
yo tengo una que no es de un solo filo, sino que son de 2 filos. Es decir, no tienes que temer a esa, tienes que temer a mi persona, que soy el que tiene la espada de 2 filos en mi boca. Es decir, el Señor lo que está haciendo a través de este mensaje de la iglesia de Pérgamo, es decir, sobre el procónsul y sobre el César está el que tiene la espada de 2 filos en su boca, llamado Cristo. Eso es lo que está en esta parte. Por eso es que empieza así esta parte introductoria o el comienzo, el versículo 12, por eso es que comienza así. Por eso es que dice el que tiene la espada de 2 filos. Siempre que usted lea una de las cartas de Apocalipsis, empieza con una descripción de Cristo. A veces dice que tiene las 7 estrellas en su mano, el que tiene la espada de 2 filos, el que tiene llamas de fuego en los ojos. Siempre es alusivo a algo que está pasando en el lugar donde está establecida la iglesia. Y en este caso, en Pérgamo, habla de la espada de 2 filos, era porque eso era lo que pasaba con los procónsules romanos y con los fieles de la iglesia en ese momento. Entonces, lo primero que el Señor hace a través de esta carta es darle confianza a la iglesia. Es decirle a la iglesia de Pérgamo, no temas. Es decir a la iglesia de Pérgamo, no tengas miedo. Que aunque hayan amenazas, que aunque hayan intimidaciones, que aunque haya toda clase de subyugamientos, el que está por encima de ellos soy yo. Y si te mantienes firme, aunque el César o aunque el procónsul tenga una espada, yo tengo una que es doble. Es decir, el Señor nos defiende a nosotros ante cualquier situación si nosotros permanecemos fieles y firmes a Él. Eso téngalo usted seguro siempre. Téngalo seguro siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Hay algo también que quiero explicarles rápidamente. Son 7 cartas que el Señor envía a 7 lugares. Sí, los lugares son diferentes. Pero si usted analiza estas cartas, las problemáticas que se presentan en cada una de ellas, así como los elogios que hay en cada una de ellas, son etapas o periodos de la iglesia. Aunque son distintos lugares, lo que el Señor quiso representar a través de ellas eran las diferentes etapas que la iglesia de Cristo iba a pasar con el transcurrir de los tiempos. Recuerde que esta carta o este libro de Apocalipsis fue el último libro prácticamente que se escribió. Juan ya estaba en la isla de Patmos y allá el Señor le reveló este libro. Ya había pasado el apóstol Pablo hace mucho rato, ya todos ellos habían pasado, habían escrito, y el Señor revela este último libro. Entonces lo que describen las cartas de Apocalipsis son las distintas etapas por las cuales la iglesia de Cristo tiene que ir pasando o ha tenido que ir pasando. Entonces vamos a ver, ¿qué fue lo que hicimos anoche? Bueno, describir para ver si la iglesia de Éfeso o la etapa de la iglesia de Éfeso estaba pasando hoy en día. Y sí, encontramos que sí. Que efectivamente lo que pasó o lo que el Señor describió en Éfeso, eso se está ocurriendo, está dando en el día de hoy. Por lo tanto, esa etapa de la iglesia ya ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. Hoy vamos a ver, ¿será que lo que el Señor describió en la iglesia de Pérgamo también? Vamos a mirar. El versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Imagínese usted. ¿Qué tal que el Señor le diga a una iglesia, yo sé dónde vives tú, y tú vives en el trono de Satanás, donde está el trono de Satanás? Todos nosotros podemos pensar que el trono de Satanás está ¿dónde? En el infierno, ¿cierto? Pero aquí nosotros podemos ver a través de la Escritura de que no siempre es así. ¿Por qué el Señor describe y dice que Él sabía que la iglesia de Pérgamo moraba donde estaba el trono de Satanás? ¿Qué indica eso del trono de Satanás? Recordemos nosotros que allí en Pérgamo estaba el centro de 4 sectas idolátricas. En Pérgamo estaba la sede de 4 sedes idolátricas. Y allí, ¿cuáles eran ellas? En Pérgamo adoraban al dios Zeus, adoraban al dios Dionisio, al dios Asclepio
y a la diosa Atenea. Eran 4 ídolos que adoraban allí. Por eso le llaman el trono de Satanás. Y además de ello, después de todos ellos, que no lo mencioné aquí, está el César. Donde el César también era catalogado como un dios, como le digo. Y allí se adoraba también al César. Dentro de todas ellas, Asclepio, el dios Asclepio, ¿qué era? Era el dios principal de Pérgamo. Asclepio era el dios principal de Pérgamo y se describe o se simbolizaba con una serpiente. Y ese dios era el dios de la sanidad. Es decir, el dios Asclepio, según los habitantes de Pérgamo, era el que daba sanidad a las personas. Por eso cualquier persona que estuviese enferma iba a Pérgamo, supuestamente le pedía a Asclepio, y Asclepio le hacía la obra de la sanidad, y era simbolizado a través de una serpiente. Por eso es que usted ve que la medicina es representada a través de una serpiente. Eso viene de por allá, no vaya a pensar usted que eso es de por acá. Ahora, tampoco es que por eso no van a estudiar medicina, no importa, usted, o sea, eso es una simbología que viene de allá, pero usted, si usted ha confiado en el Señor, su simbología es Cristo y su centro es Cristo, y usted va a hablar según Cristo, no según Asclepio. Quien le va a dar la sabiduría a usted es el Señor, no es Asclepio, ¿cierto? Entonces no tenga temor por eso, pero sí que quiero que sepa de dónde viene eso, de dónde vienen todas estas cosas. Entonces le llamaban el trono de Satanás por eso, porque allí se fraguaba toda digamos, el andamiaje idolátrico que existía en ese momento. Y estas iglesias son etapas, como le digo, etapas de auge de cada una. En este momento el auge era aquí en Pérgamo y era a través de la idolatría, a través de todo este tipo de actividades idolátricas. Pero mire lo que dice: pero retienes mi nombre. O sea, a pesar de que vivía en un ambiente difícil, a pesar de que la iglesia de Pérgamo vivía en un lugar donde había ídolos y dioses por todos lados, había algo maravilloso y algo bueno. Y es que dice: pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué es lo que da a entender? Que a pesar de que había situaciones difíciles, la iglesia se mantuvo firme. Eso que da a entender. Van a haber situaciones difíciles en medio de estos tiempos, hermanos. Va a haber momentos difíciles en medio de estos tiempos actuales. Pero a pesar de esas dificultades, la iglesia de Cristo va a permanecer, va a guardar el nombre del Señor. La iglesia va a retener su nombre. La iglesia se va a guardar. La iglesia se va a mantener firme y proclamar la verdad y proclamar la fe con toda disposición. Eso quiere decir, hermano mío, que usted ha sido llamado para retener el nombre del Señor, para no negar la fe del Señor y para que usted permanezca firme ante la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. A ver, aquí habla de Antipas, dice, ni aún en los días de Antipas. ¿Quién fue Antipas? ¿Quién me dice quién fue Antipas? No vayamos a pensar que este es Herodes, el rey Herodes. Antipas, no, este no es otro. Este es otro personaje. Antipas era un nombre, en cambio que Herodes no era nombre, Herodes era un título. Por eso que usted ve que en la Biblia a veces se habla de Herodes Antipas, Herodes Arquelao, Herodes Felipe. ¿Por qué? Porque Herodes es el título para todos, pero el nombre de cada uno es Antipas, Arquelao, Felipe, ya sé si es el nombre, pero Herodes es un título. Así como también lo es César. El César es un título. El César no es un nombre. Así como lo es también hoy en día el Papa, es un título. Todos esos son títulos que tienen las personas, pero los nombres específicos son otros. Bien.
Tenemos aquí entonces, ¿qué pasó con Antipas? Antipas era un creyente fiel de Pérgamo. ¿Y qué pasó con él? Que como Antipas no quiso adorar al César, Antipas no quiso proclamar al César como Dios, entonces las autoridades de Pérgamo lo mataron. Por eso es que dice aquí que la iglesia de Pérgamo, a pesar de que habitaba donde estaba el trono de Satanás, retenía su nombre, guardaba su fe, y ni aún en los días en que Antipas fue muerto, la iglesia decayó. Ni aún con la muerte de Antipas, la iglesia se debilitó. Ni aún con lo que le pasó a Antipas, la iglesia bajó los brazos. ¿Sabe qué, hermano? Esto nos demuestra de que la iglesia de Cristo sí puede estar firme ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, ante cualquier situación, ante cualquier cosa que se presente. Por muy difícil que sea la situación, la iglesia sí puede permanecer en pie, a pesar, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa lo que diga. Eso es lo que da a entender esta carta. O sea, que usted sí puede, que usted sí puede vencer, que usted sí puede salir victorioso, que no importa que se levante Asclepio, que no importa que se levante Zeus, que no importa que se levante el Dios que se quiera levantar, y no importa que aunque decapiten a Antipas, usted puede estar en pie y permanecer firme y proclamar a otro pueblo que el Señor es Dios todopoderoso. Aleluya. Pero mire lo que dice aquí. Todo esto es bueno, todo esto es alabanza. Pero el versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí viene el reproche. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? ¿Qué era Balaam? No sé cuántos han escuchado la historia de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Por allá en el libro de Números, capítulo 22, usted encuentra la historia de Balaam. Dice que él era un profeta, ¿cierto? Y este hombre era una israelita. Y había una disputa, una guerra entre Moab e Israel. Escúcheme bien para ilustrarlo un poquito. Y dice que el rey de Moab, ¿cómo se llamaba? Balac. Por eso es que dice aquí, vea lo que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. ¿Quién enseñaba a Balac? Balaam. ¿A qué? Enseñaba a poner tropiezo al pueblo de Israel. ¿Cómo? Resulta que Moab, que tenía como rey a Balac, estaba en guerra con Israel. Entonces, Balac sabía que Balaam era un hombre que Dios le había dado la facultad de a quien él bendijera, era bendito, y a quien él maldijera, era maldito. Entonces Balac mandó mensajeros a Balaam y le dijo: quiero que vengas acá para que me maldigas a Israel, para que cuando me enfrente con él, yo lo pueda vencer. Y dice que fueron los mensajeros a Balaam, y Balaam dijo: deja que yo quede esta noche, yo voy a orar a Dios para ver qué me dice Dios. Imagínese usted. Dice que esa noche se quedó ahí y el Señor le dijo a Balaam: no maldigas al pueblo de Israel, porque yo lo bendigo. Así que no lo maldecirás. Y al día siguiente se levantó Balaam y le dijo a los mensajeros: Jehová me ha dicho que no puedo maldecir al pueblo, porque él lo bendijo. Y se devolvieron los mensajeros a Balac, al rey de Moab, y le dijeron lo que Balaam le había dicho. Y entonces Balac mandó otros mensajeros
a Balaam. Y ahora le mandó un mensaje todavía más tentador. Y le dijo, dile a Balaam que venga, que yo le daré lo que quiera, presentes, plata, oro, lo que sea. Yo se lo doy con tal que él venga acá y maldiga a ese pueblo. ¿Qué hizo Balaam? Dice que él dijo, bueno, déjame yo otra vez, yo oro al Señor esta noche para ver qué me dice. ¿Dónde estuvo el problema? Que ya Dios le había dicho a él, no lo maldigas. ¿Por qué necesidad tenía Balaam de otra vez consultar a Jehová si ya Jehová le había dado una respuesta? ¿Qué necesidad tenía Balaam de poner como en entredicho nuevamente lo que ya Dios le había comentado, lo que ya Dios le había afirmado que dijera a Balaam? Allí hubo un error de Balaam. Allí hubo un error de él. ¿Y sabe cuál fue el error? Hombre, de pronto lo movieron los presentes. De pronto lo movió un poquito todo lo que el rey le estaba proponiendo. ¿Y sabe por qué? Él tenía que estar seguro de la palabra de Jehová, porque la Biblia dice de que Dios no es un hombre, no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si ya Dios le había dicho, no lo maldigas porque yo lo bendije, Balaam tenía que mantenerse en lo que Jehová le había dicho. Esa doctrina de Balaam, ¿será que está presente en la iglesia hoy? ¿Cuántas veces de pronto Dios no nos ha dicho esto y aquello? Y de pronto por cualquier cosa que suceda empezamos a cambiar la opinión, empezamos a cambiar la idea, empezamos a cambiar lo que pensamos o lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando la palabra de Dios la cambiamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando cambiamos el mensaje de Dios? Estamos actuando como Balaam. Estamos dudando de lo que Dios nos ha dicho que nosotros hagamos. Pero mire aquí que la Biblia dice algo interesante. Tengo contra ti que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, a pesar de que Balaam falló allí, porque dijo, déjeme yo consulta a Jehová. Y en la noche Jehová le habló otra vez. ¿Y Jehová qué le dijo ahora? Él le dijo, ¿será que voy o no voy? ¿Qué le dijo el Señor? Ve con ellos. Se aparece contradictorio, ¿verdad? Porque si primero le dijo no los maldigas, ahora le dice, ve con ellos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Dios ya tenía un plan. Y dice que Balaam enalbardó preparó su asna, se montó en ella y en el camino se le apareció un ángel y la pobre burrita era la que veía el ángel y Balaam no. Y cuando veía el ángel, la burrita no quería seguir, el burrito no quería seguir y Balaam dándole palo y nada, y se metía por acá y se le apareció el ángel por acá y otro palo y se metió por acá y otro garrotazo y a la tercera el asna se tiró al suelo y le habló y le dijo, 3 veces me has golpeado, 3 veces me has golpeado. Y el asna, Balaam le dijo, ¿por qué es que me has tenido como un tonto? El asna habló, o sea, Dios le abrió la boca al asna y habló a través del asna. ¿Sabe qué le estaba enseñando allí Dios a Balaam? Que muchas veces nosotros como seres humanos que tenemos nuestros 5 sentidos bien puestos, que somos seres racionales, hay veces que los seres irracionales o los seres que no tienen raciocinio como lo tenemos nosotros, muchas veces son más perceptibles o más sensibles a la presencia y a la palabra de Dios que nosotros que sí tenemos los 5 sentidos bien puestos. El asna estaba viendo a Dios, al ángel de Jehová, mas Balaam no lo estaba viendo. Ya Dios le había dicho a Balaam, no maldigas al pueblo, y él ahora estaba pidiendo otra vez opinión, ¿lo maldigo o no? Si ya Dios te dijo que no, porque tiene que estar insistiendo que sí.
Hermano y hermana mía, si ya Dios te dijo que hicieras algo, que no hicieras algo, ¿por qué estás volviendo a consultar a Dios para ver si Dios cambia el concepto o lo que tú quieres escuchar? Cuando nosotros, hermano mío, queremos escuchar algo de Dios porque es lo que nosotros queremos, ahí está la doctrina de Balaam. Y eso suele suceder mucho entre nosotros los jóvenes. O entre los jóvenes suele suceder eso. Hay muchas cosas que nosotros queremos. Hay muchas cosas que nosotros anhelamos. Pero ¿será que eso es lo que Dios quiere? ¿Será que es eso lo que Dios está diciendo que te conviene? Hermano, vea, los jóvenes le decimos, Señor, yo quiero esto y quiero esto. Y Dios le dice, no es por ahí, hijo mío. Y sabe que fue Dios quien te habló. Pero como hay tanto anhelo en el corazón para que haya un concepto diferente, otra vez consultamos a Jehová. Si eso ocurre, y si nosotros persistimos en eso, hermano, créame, de que no estamos haciendo otra cosa que estar actuando como Balaam. ¿Eso es nuevo? No, eso es viejo. En cierta ocasión, le cuento un testimonio rapidito. Hubo un hermano, me reservo el nombre, lógicamente, que nos pidió un concepto, porque él le gustaba a una muchacha. Llama. Escúcheme bien lo que le voy a explicar. Estaba enamorado, mejor dicho, y cuando llegamos a ese lugar, le dijimos, hermano, ¿qué es lo que usted quiere hablar con nosotros? Me dijo, no, lo que pasa es que yo quiero ver, ¿qué me aconsejan ustedes respecto a fulana de tal? Nosotros le dijimos lo que pensábamos y para resumir, le dijimos, no nos parece. Él dijo, no, pero es que ya el Señor me ha confirmado que es por ahí. Y entonces le pregunté, ajá, ¿y cómo te ha confirmado? Cuéntame. Yo le coloqué 2 señales al Señor. Ajá, ¿y cuáles fueron las señales? No, una señal que le puse fue, ya ellos eran novios, ya no era que estaban, ya eran novios. Entonces, él quería como que le confirmáramos nosotros que sí, siga por ahí. Y le dije, bueno, ¿y qué señal le colocaste? No, la segunda señal que le puse y fue contundente, hermano, es que yo le dije, bueno, si esta noche en el culto de jóvenes ella viene y se sienta al lado mío, ¿por qué es ahí? Esa fue la primera señal. Vea, yo no me reí por respeto, pero créame que me dio risa. ¿Sabe por qué? Porque lógicamente si es la novia y él está ahí y deja un puesto desocupado al lado, ¿para quién es? Para mí. No va a ser para la otra que ni siquiera lo conoce. Lógicamente es ella y más nadie va a ocupar ese puesto porque sabe que es ella, es para ella. Entonces esa fue, según él, una señal contundente. Y le dije, ¿cuál es la otra? La otra fue ese mismo día, hermano. Es que eso fue contundente. La otra fue el mismo día. Ahí come la segunda. Yo le dije, Señor, si se sienta al lado mío y se ríe conmigo, apenas llegue esa. Vea, yo le digo algo. Eso es querer ver, o eso es pretender ver lo que yo quiero ver, mas no pretender ver lo que Dios quiere mostrar. Cuando nosotros pretendemos ver lo que queremos ver, hay doctrina de Balaam. Pero cuando nosotros pretendemos ver lo que Dios quiere mostrar, allí no hay doctrina de Balaam. Y la iglesia de Cristo ha sido llamada a eso.
Alabado sea el nombre de Dios. Cuidado, los jóvenes de aquí van a colocarse esa señal. Cuidadito. Yo les sugiero una señal bien buena. Coloque la señal de Gedeón. Esa, coloque esa. ¿Sabe cuál es? Señor, voy a colocar este pañuelo, que llueva en toda soledad, pero que el pañuelo no se moje. Pero sí es brava. Y después, Señor, que no llueva en ningún lado, sino solamente sobre el pañuelo. Y después con una taza y la llena. Si eso pasa, cásese. No, una broma, pero sí, hermano, hay que ser coherente con las cosas. ¿Qué pasó entonces con Balaam? Continúo. Cierro el paréntesis del testimonio, ¿no? Dice aquí que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿Qué pasaba? Balaam no tenía un corazón limpio. No tenía un corazón puro. Y a pesar de que él era del pueblo, después de esas cosas, él bendijo, porque Jehová le dio una promesía y él bendijo a Israel, y el rey Balac se molestó, lo mandó para su casa, 3 veces bendijo a Israel por mandato de Dios. Pero posteriormente, Balaam aconsejó a Balac cómo tenía que hacer para que los hijos de Israel cayeran. ¿Y cómo los aconsejó? ¿Qué le dijo? Ponle mujeres bonitas. Mujeres moabitas bien bonitas para que los israelitas caigan. Hermano, por eso es que el Señor dice aquí, la doctrina, dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿A quién? Ante los hijos de Israel. Yo le hago una pregunta. ¿Será que hoy en día no hay muchos Balaam poniendo tropiezo ante los cristianos para que los cristianos caigan? Por todos lados, hermano mío. Y de todos los calibres, y de todos los tamaños, y de todas las formas, y de todas las figuras, y de todas las estampas. Por eso es que usted tiene que estar firme. Por eso es que usted tiene que actuar como dice la palabra de Dios aquí. Que aunque estés morando donde está el trono de Satanás, aunque hayan dioses de una clase, dioses de la otra, dioses de otra clase, y aunque el mismo Balaam venga y aconseje para que vayas aquí o allá, usted tiene que permanecer firme en la obra y en la fe para que usted pueda ser merecedor de la corona de justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, mire a qué enseñaba Balac: a poner tropiezo. Dice, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Por qué el Señor reprocha tanto el comer lo sacrificado a los ídolos? ¿Por qué? Sí, ok, pero en ese lugar me refiero. En ese lugar. A ver, recordemos nosotros que en el libro de los Hechos, por allá, ¿cuántos se acuerdan del concilio de Jerusalén? No sé si es necesario leer, donde dice que los apóstoles realizaron un concilio para determinar cómo hacían para aceptar a los gentiles como parte de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos guardaban la ley, 1, y 2, se circuncidaban. O sea, los requisitos, por favor, voy a hacer un paréntesis aquí para explicar esto. Recordemos que en la iglesia primitiva, cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿qué era lo que estaba, digamos, predominando? La ley. ¿Y qué enseñaba la ley? La ley enseñaba que para una persona ser salva tenía que circuncidarse al 8º día de nacido, los judíos, ¿no?
Y que además de eso tenía que guardar toda la ley de Moisés. Eran dos requisitos básicos. Cuando Cristo empieza a predicar la palabra de Dios, ya se empieza a mostrar de que la circuncisión no era lo que salvaba a la persona, sino la fe y la confianza en el Señor. Eso hizo que muchos judíos se convirtieran al cristianismo, pero también hizo que muchos gentiles se convirtieran al cristianismo también, pero aún seguía predominando la ley. O sea, no era fácil quitar una enseñanza de 2000 años a que viniera alguien ahí a decir, no, ya no hay necesidad de hacer esto. Eso no era fácil. No era fácil de asimilar. Entonces, sin embargo, los apóstoles dijeron, bueno, para que... ¿Algo? ¿Se oye? Bueno, gloria a Dios. Pero me han oído hasta ahora, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Bien, entonces, para que los gentiles pudiesen ser aceptados como tal, hicieron una reunión, un concilio en Jerusalén y determinaron, bueno, vamos a aceptar a los gentiles, a los que no son judíos, pero para aceptarlos ellos tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley de Moisés y además tienen que hacer otras cositas, entre cuales estaban que tenían que no comer nada sacrificado a los ídolos, no comer de ahogado y además de eso guardarse de fornicar. Nosotros leemos en la Biblia y en casi todo el Apocalipsis que el Señor habla es de fornicación, ¿cierto? Casi por ningún lado se habla de adulterio, casi por ningún lado en Apocalipsis se repite. Y sobre todo cuando habla de las iglesias, dice que enseñan a mi pueblo a fornicar. Hay algo que nosotros debemos tener claro, y es que cuando el Señor habla de fornicación, está también hablando de adulterio. No sé si me hago entender. Cuando habla de fornicación, también está hablando de adulterio allí. ¿Por qué? Porque el adulterio es una forma de fornicación. Cuando se habla de fornicar, abarca todo. Pero cuando se habla de adulterio, abarca una sola, o sea, una parte de fornicación. El adulterio es una forma de fornicación, mientras que la fornicación abarca todo. ¿Sí? Un ejemplo. Una persona casada se une con otra, que no es su esposa, ¿ahí qué cometió? Cometió fornicación. Ojo, cometió fornicación. Pero esa fornicación, por esa persona estar casada, recibe un nombre especial que se llama adulterio. ¿Sí? No sé si me explico. En cambio, cuando la persona no está casada con ninguna y se unen dos personas, ahí cometió fornicación. Ya, no tiene más nombre, fornicación. Es decir, fornicación es la unión entre dos personas que no tienen ningún compromiso, por decirlo así. Son dos personas que no es su pareja. Eso es fornicación. Pero cuando ya esa pareja le pertenece a otra a través de un matrimonio, ya esa fornicación recibe un nombre especial y es adulterio. Entonces el adulterio es una forma de fornicación. Por eso es que la Biblia habla de fornicación, porque allí encierra todo. Por eso es que el Señor dice aquí en su palabra que enseña a mi pueblo a comer sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, cuando el Señor habla de cometer fornicación, lo que está diciendo es: enseña a mi pueblo, a los que están comprometidos, casados conmigo, a irse con otros dioses, y los que no están comprometidos conmigo, a irse con otros dioses. Es decir, ahí hay adulterio y fornicación. O sea, es una forma de encerrar las dos cosas. Por eso le explico aquí eso rapidito. Pero bueno, vamos acá. Entonces les decía que ¿por qué en Pérgamo prohibía eso? Comer sacrificado a los ídolos. Miren, resulta que en Pérgamo las personas trabajaban, era porque existían unos gremios. Escúcheme lo que le voy a explicar aquí para poder ser entendido en las cosas. Para poder trabajar allí,
las personas tenían que reunirse en gremio, al igual que en Tiatira. Ahorita le explico eso también, en lo de Jezabel, que es muy parecido. Entonces las personas cuando producían el alimento, cuando producían el cultivo, lo dedicaban era al dios Zeus, al dios Asclepio, al César, o sea, lo dedicaban a los dioses, y después esa comida era la que se comía. Por eso es que el Señor dice, no comáis lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque ellos le estaban dando gracias, era a ese Dios, no al Dios Todopoderoso. Cuando la persona comía alimentos sacrificados a los ídolos, lo que estaba diciendo es, gracias Dios Zeus, gracias Dios Asclepio, gracias Dios Dionisio, Atenea, por lo que me has dado. Nosotros cuando vamos a comer, ¿a quién le damos gracias? A Dios. Por eso es que es bueno darle gracias a Dios por el alimento que le da. Porque usted ahí no está sacrificando a los ídolos, usted lo está sacrificando al Señor. Hay veces que nosotros, y en eso hay que tener cuidado, ¿no? Hoy en día se presentan esas cosas. De pronto usted lo han invitado a una fiesta y usted no sabe ni en hora de quién es. Y usted come, dele. De pronto es pues, en honor a San Gregorio y usted vea sacrificado a los ídolos. Hay personas que el 16 de julio festejan a la Virgen del Carmen y le pasan a usted el plato de sopa, comiendo sacrificado a los ídolos. Hermano mío, si usted sabe que eso es sacrificado a los ídolos, no se lo coma. Si usted sabe. Si no lo sabe, ya es otra cosa. Órela y Dios la bendice. Pero si usted sabiendo lo hace, ahí sí hay problema. Vamos a ver qué más dice aquí. Entonces, mucho cuidado, cuando la Biblia habla de fornicación aquí no necesariamente es literal, es figurado. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia que estaba en Pérgamo, la iglesia que había estado establecida allí a través de la enseñanza de los apóstoles, entre ellos Pablo y otros más, habían sido instruidos en que el único Dios verdadero era Jehová. Pero ahora se estaba enseñando que había otros dioses, entonces la gente fornicaba, es decir, esa fornicación allí no es literal, es figurada, es decir, se iban tras otros dioses. Eso es lo que el Señor llamaba fornicar. Cuando el pueblo de Dios se apartaba de Dios y adoraba a Baal, adoraba a Zeus, adoraba a otro Dios, estaba fornicando. Esa es una fornicación, un tipo de fornicación. Y a eso era lo que se refería el Señor. No se refería a una fornicación física, literal, de hombre con mujer. No, aunque también se daba, pero más que todo se refería a este tipo de fornicación. Entonces, mucho cuidado, por eso es que el Señor reprocha la doctrina de Balaam. ¿Sabe qué? Otra forma de ver la doctrina de Balaam en nuestros tiempos. Escúcheme, por favor. Balaam buscó la manera de que el pueblo de Israel, de aconsejar a Balac para que el pueblo de Israel pecara. Y efectivamente el pueblo de Israel pecó. Si usted lee el Números capítulo 25 y 26, usted ve que el pueblo de Israel pecó. Vea, vamos a buscarlo un momentico aquí rapidito para no demorarme mucho. Números capítulo 25. Vea, yo se lo leo, yo sé que no hay luz allí, pero miremoslo aquí un momentico. Números 25, vea lo que dice. Número 25 dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Con quiénes fornicó? Con las hijas de Moab. ¿Y quién eran las hijas de Moab? Donde gobernaba el rey Balac. ¿Y por qué? Porque sabía de que si el pueblo pecaba contra Dios con las hijas de Moab, Dios lo apartaba de ellos su ayuda y ellos eran vencidos, eran derrotados. ¿Pero a través de qué? De una estrategia. ¿A través de qué? De un consejo. A través de algo que pensaron que no era malo. Hermano, hay muchas cosas en la iglesia de hoy que aparentemente no son malas. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo.
Hay muchas cosas hoy que se meten en la iglesia de una manera muy sutil y que aparentemente no son pecados, aparentemente no son nada malo, aparentemente no te quitan la salvación, pero si tú analizas profundamente, no es otra cosa que doctrina de Balaam. Tienes que tener cuidado para saber dónde está presente la doctrina de Balaam y dónde no. Iglesia, percíbete, porque en estos tiempos el enemigo está buscando la manera de destruir a su pueblo a través de diferentes cosas para que el pueblo se debilite, para que el pueblo peque contra Dios y sea derrotado por Moab. Tú tienes que estar apercibido de qué es y dónde está ese consejo de Balaam. El pueblo pecó y por eso falló, y por eso fue derrotado por los moabitas. Miremos acá otra vez, Apocalipsis 2, por favor. Hermano, voy rápidamente a la otra doctrina que me hace falta, que es Jezabel, que es muy parecida a Balaam. Ahí voy a complementarlo. Mire, hay algunos que de pronto escapan a la doctrina de Balaam, pero no a la de Jezabel. No a la de Jezabel. Y le quiero decir algo. Cuando la Biblia habla de doctrina de Balaam, no era el mismo Balaam, sino las personas que actuaron como Balaam. A eso es que se refiere. Así como Jezabel, no es que Jezabel existía. Acuérdense que Jezabel murió cuando fue arrojada por la ventana del palacio, cayó al piso y fue pisoteada y los perros se comieron su carne y quedaron nada más los huesos. ¿Usted se acuerda de eso, verdad? Bien. Vea lo que dice el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Esta descripción de Cristo es por algo que se da en Tiatira, así como sucedió en Pérgamo. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hermano, yo no sé si usted ha notado, escúcheme, yo no sé si usted ha notado de que en cada iglesia hay características buenas y cualidades buenas. ¿Sí lo ha notado? Y son tremendas cualidades. Que si usted analiza una iglesia con estas cualidades, oiga, qué iglesia, pero deseable. Eso queda a entender, hermano, que es muy probable que nosotros veamos congregaciones que cantan, congregaciones donde se predica la palabra, congregaciones donde hay doctrina, congregaciones donde hay, digamos, muchas cosas como las que hay aquí. Pero eso no la exceptúa de que de pronto alguna de las doctrinas, o de Balaam, o de Jezabel, o Nicolaíta, esté inmersa allí de una manera muy sutil y de una manera muy encubierta. Eso no garantiza de que no esté en cualquiera de estas doctrinas. Y por eso es que el Señor dice, yo conozco tus obras, que eres bueno en esto, eres bueno en esto, eres bueno en esto, eres bueno en esto, pero tienes unas cuantas cositas que permite que estén los nicolaitas, es decir, que la gente sea dominada, que permite que la doctrina de Balaam esté allí, es decir, que se den consejos malos y que se actúe de una manera tal de que las personas caigan y sean seducidas. Y tres, que permite que la doctrina de Jezabel también esté presente. Es posible que alguna de las tres esté. No estoy diciendo aquí, estoy diciendo a nivel general de las iglesias. Dice entonces, pero tengo unas pocas cosas contra ti, versículo 20, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, otra vez, a fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿No es similar a lo que estaba allá con Balaam? Igualito. O sea, el fin era el mismo, pero la manera de actuar era otra.
¿Qué es lo que le quiero enseñar con esto? Que lo que le expliqué ahorita se presenta de una forma, pero hay otras maneras en que el enemigo actúa. Si no pudo de esta manera, a través de una jovencita bonita para hacerte caer, va a buscar otra forma para que caigas. Son varias maneras, son muy diferentes todas. Y a eso es lo que el pueblo de Dios tiene que estar firme para no ceder a ninguna de ellas. ¿Qué hacía Jezabel? ¿Quién se acuerda de Jezabel? Jezabel era una princesa, ¿cierto? Una hija de un rey. Y ella se casó con Acab, rey de Israel. Ahí falló Acab. Y dice que Jezabel era quien gobernaba a Acab. Porque Acab hacía lo que Jezabel decía. En cierta ocasión Acab quería una viña, la viña de Nabot, ¿se acuerdan? Y Acab le dijo a Nabot, véndeme la viña tuya. Y él le dijo, no, porque esa era de mis padres. Y dice que Acab se vino triste. Y Jezabel le dijo, ¿por qué estás triste? No, porque Nabot no me quiso vender su viña. Y ella le dijo, ¿por eso estás triste tú? Déjamelo todo en mis manos para que vean que yo te lo soluciono. Y buscó unos hombres perversos, hablaron contra Nabot, mataron a Nabot y le quitó la viña y se la dio a Acab. Y Acab feliz y contento la recibió. Jezabel era una mujer manipuladora. Y Jezabel es símbolo de manipulación. Jezabel es símbolo de seducción. Jezabel es símbolo de mostrar las cosas que tú quieres conseguírtelas al modo y al precio que sea. Total es conseguirlas. Mire, ¿sabe qué hacía Jezabel? Dice, ella enseñaba, era profetisa, enseñaba. O sea, la mujer que estaba en Tiatira era una mujer que profetizaba, era una mujer que enseñaba, pero además de profetizar y enseñar, que son cosas buenas, también enseñaba a seducir. O sea, seducía. Si la Biblia dice que Jezabel profetizaba y enseñaba, ¿qué quiere decir eso? Que no era una persona de afuera. Que no era una persona que pertenecía al pueblo gentil. Que era una persona que pertenecía al mismo pueblo y que tenía autoridad para enseñar y para profetizar. Que era una persona que tenía muchos privilegios. ¿Eso qué quiere decir, hermano mío? Que tenemos que tener cuidado, porque las Jezabeles de hoy en día no están allá afuera, están acá adentro y se suben, hermano mío, a los púlpitos, a los altares y empiezan a hablar, empiezan a enseñar de una manera u otra, pero después empiezan a seducir a través de sus palabras y de sus enseñanzas. No lo tiene que buscar allá en los bares. La Jezabel no lo va a encontrar usted en las esquinas. La Jezabel que menciona la Biblia la va a encontrar en la iglesia. Por eso es, jóvenes, les vuelvo a decir, y por eso el tema de este congreso, una iglesia preparada y una iglesia advertida. Jóvenes, le estamos advirtiendo a través de estas enseñanzas de que usted se va a enfrentar con mucha Jezabel, de que usted se va a enfrentar con muchos Balaam, de que usted se va a encontrar con muchos Nicolaitas, y que tienes que aprender a identificar para que ninguna de ellas te atrape, porque como una de ellas te atrape, tu alma se pierde. No te puede hablar escondidas.
no te puedo hablar. No te puedo hablar adornadito, hermano, porque... Mire, el peor error que se está cometiendo hoy en día es hablar a la iglesia de una manera adornadita para que la iglesia supuestamente no se moleste ni se enoje. Eso es lo que está pasando. Y allí hay error de los líderes. Y eso hay que reconocerlo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque tememos, hermano mío, de que si hablamos esto aquí, hablamos esto allá, entonces se va a ir su fulanito, se va a ir su tanito, se va a ir perecejito y ya no va a venir más. Y que esto y aquello, ¿sabe qué? El Señor nos dice en su palabra que nosotros no podemos quitar ni podemos añadir a lo que dice su palabra. Hablarla tal cual como ella está. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y sabe por qué le menciono esto? Porque eso es doctrina de Jezabel. Cuando se enseña, se profetiza, eso es bueno. ¿Sabe qué significa aquí la palabra profetizar? La profecía más segura es esta, vea. Cuando se enseña, cojo la palabra y doy la doctrina como debe ser, rectamente bien. Pero hay algunas veces que algunos no enseñan como está aquí, ni profetizan como está aquí, sino que utilizan la palabra de Dios, leen lo que dice la palabra de Dios, pero esa lectura le buscan un acomodo, le buscan acomodarla para que no suene tan duro. Ya no se oye hablar del infierno, ya no se oye hablar del pecado, ya no se oye hablar de que esto o aquello es malo delante de Dios, sino que eso era antes, ya las cosas han cambiado, que ya la iglesia ha evolucionado, que ya la iglesia se ha modernizado un poco, que eso era antes, que eso eran tabúes, que eso eran dichos, que eso eran creencias que estaban por allá arrinconadas y que hay que dejarlas a un lado. ¿Sabe qué, hermano mío? El Señor, dice la palabra de Dios, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y donde el Señor ha perdonado pecado, es pecado siempre. Nosotros no podemos pretender adornar las cosas donde no tienen adorno, donde no tienen, hermano mío, donde colocarle nosotros algún tipo de tapujo. Tampoco es que vamos a coger y apalear a la gente, porque no se trata de apalear a nadie. Pero en cierta ocasión el Señor enseñó algo y los discípulos le dijeron: maestro, dura es esta palabra. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijo él? ¿Ustedes también se quieren ir? Parafraseando, arranquen. Si es muy duro para ustedes, arranquen entonces. ¿Y qué dijeron ellos? Ay, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Como quien dice, es dura, pero es la verdad. Y tú eres el único que lo puedes ayudar. ¡Aleluya! ¡Jóvenes! No se dejen seducir por Jezabel. Jóvenes, yo sé que van a haber muchas cosas que te van a decir. Jezabel seducía al pueblo y le mostraba cosas que aparentemente no estaban mal. Cuando Jezabel mató a Nabot, para quitarle la viña y dársela a Acab, estaba diciendo: tú como rey lo puedes hacer, y eso no es malo porque tú eres el rey. Eso fue lo que hizo Jezabel. Cometió un acto que estaba malo, pero hizo ver que como era el rey, él tenía la potestad, y eso quedaba bien. Por eso que el Señor dice que Él reprocha la doctrina de Jezabel, porque la doctrina de Jezabel lo que enseña es aparentemente cosas que no son malas, que aparentemente no son malas, pero que en el fondo a Dios no le agrada. Amén. Jóvenes, voy a tocar un punto un poquito álgido. Pero mire,
Hay veces que a nosotros nos dicen, abrazarte con tu novia no es malo. Y empieza la abrazadera, hermano mío. Y después de la abrazadera viene lo que no es la abrazadera. Y ya viene entonces, perdónenme la expresión, la agarradera. Primero el abrazo y después vienen otras cosas. Hay jóvenes que se dejan envolver por eso. Y te dan rienda suelta a sus deseos. Y cuando vienen a ver, están metidos en un tremendo problema que no pueden salir. ¿Sabe por qué? Porque se dejaron llevar por lo que aparentemente no era malo. Aparentemente no era malo. Los creyentes tienen que diferenciarse del que no lo es. Y siempre les he enseñado a los jóvenes, cuídense, valórense. A las muchachas, valórense. El hecho de que usted le diga al novio suyo, si te empieza a pasar, que usted le diga, por favor, aguántala ahí, así no. Usted no está ofendiéndolo a él con eso, usted está agradando a Dios. Pero a veces, ay, para que no se ofenda Pedrito, para que no se ofenda Panchito, para que no se ofenda Fulanito. Si él no se ofende, él se alegra, pero se ofende Dios contigo. Se ofende Dios contigo. ¿Qué quieres? ¿Tener a Dios de tu lado o en contra? ¿Quieres tener a Dios de tu lado? Agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Guárdate para Dios. No permita que Jezabel llegue y te seduzca. No deje que Jezabel te muestre cosas que aparentemente no son malas, que muestran una cara de piedad, pero por dentro es pecado. Hermano mío, en cierta ocasión, o no, en la Biblia lo dice, en un principio, Dios estableció, o estaba establecido en la ley, de que la fornicación o el adulterio ocurría cuando un hombre físicamente se llegaba a una mujer y estaba con ella. Y le hacen una pregunta al Señor. El Señor le responde, no quiero detallar en eso, pero el Señor le responde y dice que ciertamente es así, pero que Él iba más allá. Y Él dice, pero yo digo ahora que con tan solo mirar a una mujer y desearla en su corazón, ya adulteró con ella. Es decir, la cosa ahora es más grave. El asunto ahora es más duro. ¿Y qué le estoy dando a entender con esto? Que según la ley, no había fornicación, no había adulterio hasta que no se encontraba físicamente el uno con el otro. Mientras no se encontraran allí, no había nada. Ahora no pueden encontrarse, pero con el solo hecho de desearla en el corazón de manera maliciosa, ahí sí hay pecado. ¿Sabe qué? Eso significa no dejar entrar la doctrina de Jezabel a su pueblo. Aleluya. Le pregunto, ¿está la doctrina de Jezabel en el pueblo hoy? Hermano, a montones. A montones. Podemos hacer como lobo, como querramos, pero está. Señor. ¿Y sabe qué? Un consejo también para los padres. Un consejo también para los padres que están acá. Usted no permita. Usted es el papá, usted es la mamá, usted es el que tiene el control. Usted es el que tiene que regular las cosas. ¿Cómo va usted a acostarse y a dejar a la hija suya con el novio solo en la sala? Usted que sabe que puede suceder. No, señor.
Eso no es así. Ay, hermano, que ese es el tiempo arcaico. Ningún tiempo arcaico. Si te descuidas, como sigas con el pensamiento del tiempo arcaico, cuando vengas a ver, vas a tener no 2, sino 3. ¿Y para quién es el problema? Para ti. Hermanos míos, esto es una forma, nada más una forma. Pero sabe, hay otras formas. ¿Cuáles son las otras formas? Vamos a verla aquí a través de la palabra. Oye, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Hasta qué hora tengo? Hermano mío, son 4 horas y llevo 2. ¿Están cansados? ¿Seguimos? No se preocupe, ya voy terminando. Miren. A ver. Le explico algo interesante. Mira, ¿usted sabe lo que significa la palabra Jezabel? El nombre Jezabel. Acuérdense que Nicolaíta viene Nico, gente. O dominio, perdón. Laos, gente, dominio de la gente. Pero usted sabe lo que significa Jezabel. Jezabel, mire lo irónico. Jezabel significa casta, pura, entera. Ese es el significado de Jezabel. Casta, pura, entera. O sea, una persona santa. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe por qué Jezabel significa eso? ¿Y por qué el Señor la menciona en Apocalipsis? Porque sencillamente Jezabel siempre se va a mostrar como algo casto, como algo puro y como algo santo y como algo bueno. Siempre te va a mostrar así. Nunca te va a decir Jezabel significa el diablo. El diablo nunca te va a aparecer con cacho, coli, fuego por la boca, ¿no? Te va a aparecer de una manera como tú ni siquiera piensas. Vea lo que dice aquí. La doctrina de Jezabel es el tipo de aquella que en estos días se constituyen en lo que muchas personas quieren oír. Esto también es Jezabel. Lo que aparentemente es bueno, es puro, es deseable y es. En muchos lugares se habla es de prosperidad, bendición, cosas buenas. ¿Sí? Esto es doctrina de Jezabel. Usted dirá, hermano, ¿y es que es malo entonces que nos hablen acerca de la bendición, la prosperidad y todas estas cosas? No, no es que sea malo. Esto es bueno y se debe enseñar. Pero cuando en un lugar solamente se habla de que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, Dios te va a regalar, y Dios esto y Dios esto y te va a llevar, y mejor dicho, empiezas en el suelo arrastrado y terminas allá arriba, mejor dicho, como el más rico del mundo. Pero en ningún momento te dice, aléjate del pecado, aléjate de la maldad, aléjate de lo que no le agrada a Dios. O sea, se enseña prosperidad, prosperidad y prosperidad, pero no se enseña santidad, santidad y santidad. No se habla de eso. Eso no se toca. Precisamente porque queremos mostrar algo casto, bueno y puro. Pero nos olvidamos de lo otro. Acuérdese que la Biblia dice que si nosotros mantenemos este libro de la ley en nuestra boca de día y de noche, dice que el Señor hará prosperar nuestro camino y que todo lo que nosotros hagamos nos va a salir bien. Pero para que las cosas nos salgan bien, primero tenemos que guardar las palabras de la ley contenidas en ese libro, es decir, guardar la palabra de Dios. Viva en santidad y viene la prosperidad. Pero no piense que a través de la prosperidad va a venir la santidad. No, Señor. No es al revés, es al derecho. Es al derecho. Mire, por último, ¿cómo nosotros permitimos que la doctrina de Jezabel llegue a nosotros?
Vamos a ver qué dice segunda carta a Timoteo 4:3-4. Rapidito aquí. Segunda Timoteo 4:3-4. Dice así. Dice, voy a leer desde el 3. Segunda Timoteo 4:3. Vea lo que dice. Porque vendrá tiempo. Oiga, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, yo le quiero hacer una pregunta, dígame con toda sinceridad. ¿Usted entiende ese versículo? Vea lo que lee, vamos a leerlo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa palabrita es como enredada, ¿no? ¿Qué significa no sufrirán la sana doctrina? Sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ahí es, pero mira algo, complementarlo un poquito más. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. ¿Sabe qué? Hay personas que vienen a la iglesia, y entonces quieren escuchar cosas nuevas. Quieren escuchar cosas por allá extravagantes o cosas, mejor dicho, totalmente innovadoras. Y esas son las personas que teniendo comezón de oír algo nuevo, son tentadas y son seducidas y son atrapadas por la doctrina de Jezabel. Hay personas que ya no les satisface la palabra que se les da. Lógicamente si la palabra es buena, porque si la palabra no es buena, tiene toda la razón para ir a buscar otro sitio, otro lugar. Pero mientras la palabra sea buena, hermano mío, no tiene por qué existir comezón de oír algo nuevo. ¿Sabe qué se refiere esto? Que Dios no lo ha llamado a usted para estar de iglesia en iglesia, saltando aquí, saltando allá, brincando allá y brincando acá. Porque cuando la persona brinca aquí, brinca allá, pica aquí, pica allá, lo que está buscando, hermano mío, es que se tropiece con Jezabel, lo seduzca y lo lleve a tierra. Le repito, siempre y cuando usted sepa de que allí, si verdaderamente no se está dando una palabra que le edifique. Si usted siente que no le edifica, ya es diferente. Pero mientras no sea así, vea lo que dice. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vea, escúcheme. He conocido personas que han sido unos cerrados en odiar, por decirlo así. Por ejemplo, el divorcio. Y después de unos años ya se han casado 2 y 3 veces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué hubo ese cambio de pensamiento? El que si tú en un principio estabas convencido de que era la palabra de Dios que estabas obedeciendo, ¿por qué cambiaste de opinión? O estabas mal al principio, o estás mal ahora, o estabas mal en ambas épocas. ¿Pero por qué ese cambio? El que es de Dios, en las cosas de Dios permanece. Amén. Y el que es de Dios, lo que para él es pecado desde un principio, debe ser lo mismo por siempre. Amén. Si está de acuerdo a la palabra de Dios. Dice además, pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción,
las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, lo que quería tocar era lo que ya leímos arriba. Que por el afán de escuchar algo nuevo, muchas personas se van tras las fábulas. Hermano, mire lo que dice aquí. En Tiatira existía la comercialización de productos en gremios. Vea lo que dice. Y quien no pertenecía a ese gremio no le era permitido desarrollar su profesión. Por ejemplo, usted es panadero. Para usted poder vender, supongamos que usted viviese en Tiatira, para usted poder vender en Tiatira panes, usted tenía que suscribirse a un gremio de panaderos. Y ese gremio de panaderos tenían su Dios, al cual dedicaban sus productos. Pero cada gremio tenía su Dios y a él eran dedicadas todas las cosas, incluidas aquellas que eran materia prima de su trabajo. Mire, algo que me preocupa mucho en estos tiempos, y es que hay veces que nosotros nos cohibimos de decir esto aquí, decir esto allá, hablar esto aquí, hablar esto allá, porque de pronto nos van a odiar, de pronto nos van a echar, de pronto nos van a mirar mal, o de pronto nos van a estigmatizar. Hermano, usted tiene, como dice la palabra de Dios, que mantenerse puro, santo y casto, en decir a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Usted no tiene por qué cambiar. Usted no tiene por qué ceder a la seducción de Jezabel. Cuando usted ve que hay pecado, pero usted no dice nada, porque no se quiere echar ese muerto encima, perdóneme la expresión, usted está participando en doctrina de Jezabel. O tampoco que usted va a destruir a la persona, no, porque no es destruir. Pero si usted ve que de pronto, acérquese a otro, acérquese a la persona que de pronto usted ve que puede hablar con el hermano o con la hermana. Hermano, pasa esto y esto y esto. Usted acérquese y hable, sin difamar y sin que sea quisme, sino para ayudar a la persona, para edificar a la persona, para salvar a la persona, para rescatar a la persona. Pero no podemos tampoco ser permisivos, mudos, que pase lo que quiera pasar, que yo no he visto nada. Hermano, órele a Dios, para que sea Dios ayudando a esa persona a que se levante, a que se rescate, a que deje lo que está haciendo. Jóvenes, cuídense mucho, les digo, cuídense mucho, porque Jezabel está detrás de ustedes. Y cuando digo detrás de ustedes, todos, detrás de todos nosotros está. Detrás de todos los creyentes está. Acuérdese que el propósito de Dios es levantar una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y el propósito de Satanás es hacer que esa iglesia se quede. ¿Usted está esperando a quién? ¿A Cristo o no? Amén. Entonces ¡viva para Cristo! ¡Viva para el Señor! ¡Viva para Dios! Por último, a modo de conclusión, léase, por favor, Apocalipsis 2, versículo 8. Y con esto termino. ¿Vino la luz o qué? No. Ya casi. Ya casi, ahora que terminemos. Que Dios bendiga el Electricaribe. Bueno. Vea lo que dice aquí. Quiero cerrar con esto porque, escúcheme, hemos hablado de muchas cosas que yo sé que de pronto nos llegan y que tenemos que tener cuidado. Pero recuerde que usted también tiene algo positivo. Usted tiene muchas cosas positivas. Y mire cuál.
Versículo 8 de Apocalipsis 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Este primer versículo también hace referencia a algo en Esmirna. Resumiéndolo rapidito, Esmirna fue una ciudad poderosa, pero después fue sitiada, fue llevada a la ruina y quedó en total ruina. Pero después resurgió otra vez. Por eso es que se habla de que estuvo muerta y vivió, haciendo referencia también a Cristo. O sea, en cada carta Cristo se compara con algo que pasa en ese lugar. ¿Ves que se lo estoy explicando siempre? En Esmirna pasó eso, quedó en ruinas, pero después se resurgió. Cristo fue llevado a la tumba, murió, pero resucitó. O sea, se compara allí con él. Dice aquí, yo conozco tus obras. ¿Qué más dice? Y tu tribulación y tu pobreza. ¿Pero qué? Pero tú eres rico. Dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué creen ustedes que Dios permitió o dijo esto aquí? Yo conozco tu pobreza, pero entre paréntesis, pero eres rico. ¿A qué pobreza se refería? No, a la pobreza física. La iglesia de Esmirna, los creyentes, está hablando a la iglesia, no está hablando a los habitantes de Esmirna, a la iglesia. Le está diciendo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Los creyentes de Esmirna tenían escasos recursos, hermano. Pero ¿qué pasaba? Que a ellos los subyugaban. Entonces la iglesia, para que los creyentes pudiesen tener algo de dinero, escúcheme, para que pudiesen trabajar y conseguir algo de dinero, los creyentes tenían que primero reconocer a un Dios, a un ídolo como un Dios. O sea, por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo. Si yo quería trabajar en Esmirna, en mi profesión de docente, yo tenía que ir al gremio y decir, yo reconozco a fulano de tal como el Dios, como mi Dios. Y entonces me daban empleo. Y con ese empleo podía tener dinero. Pero la persona que no reconocía a ese Dios como su Dios, no le daban empleo. Y por eso era que permanecían pobres. Por eso era que permanecían sin plata. Por eso era que siempre estaban sin nada. Y por eso es que el Señor le dice aquí, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero ¿qué dice después entre paréntesis? Pero tú eres rico. ¿Qué le da a entender? Aunque físicamente, aunque literalmente no tengas un billete en el bolsillo, porque no doblegaste tu rodilla ante ese Dios, ante mí eres rico, porque has conservado tu fidelidad y mi palabra. ¡Aleluya! Y ese es el mensaje con el que quiero cerrar este congreso en la noche de hoy. Hermano, de pronto a ti no te den quizá la relevancia que de pronto pudieran darte solamente porque no cedes ante las pretensiones del pecado y del enemigo. De pronto te consideren por allá como la muchacha que mejor dicho, está chapada a la antigua. Como la corronchita, el corronchito. No importa que sea corronchito para el mundo, pero para Dios eres lo más preciado y lo más valioso. ¡Aleluya! Para Dios eres valioso, eres valiosa. Por eso dice, yo conozco tus obras, que aunque eres pobre, tú eres rica. ¡Aleluya! Hermano mío, hermana mía, con todo el amor de mi corazón te digo, tú no eres pobre. Y no estoy hablando en sentido físico.
Tú eres rica. Tú eres rico. Rico espiritualmente. Porque en esta noche estás preparándote y estás advertido. Preparado y advertido, iglesia de Córdoba. Preparado y advertido, iglesia de Puerto Colombia. Iglesia de toda la zona número 4. Estás preparado y advertido. Iglesia de las demás congregaciones, la iglesia de Cristo en general. Estás preparado y advertido a través de esta palabra. Que aunque te digan tú eres rica. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si Cristo viene por nosotros, nosotros tenemos que estar listos para irnos con Él. Porque somos una iglesia preparada y advertida. Amén. Amén. Hermano, qué bendición esto. Ilumíneme aquí, hermano mío. Alabe al Señor y glorifique el nombre de Dios, porque Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. El Señor se está alegrando con lo que nosotros estamos haciendo. Y vea lo que dice aquí. Vea lo que dice aquí. Glorifica al Señor, hermano, no se preocupe. Dice aquí: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Sabe qué está diciendo el Señor aquí? Yo conozco tus obras. Que tú, aunque te digan que tú eres esto, que tú eres aquello, no te preocupes, porque para mí eres lo más precioso. Y sabe que, y además de eso, vea lo que dice. Y también conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos. Es decir, está diciendo, en medio de ti, hay algunos que se dicen ser judíos, pero no son. ¿Sabe qué está diciendo con eso? Que es posible que en medio de nosotros haya muchos que se dicen ser creyentes, pero no son. A eso no le prestes atención ni sigas sus pasos. Es posible que así suceda. Y dice además: no temas en nada de lo que vas a padecer. Vea que también hay una advertencia. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí hay algo interesante también. Ya me pasé. Hermano, ya se me acabó el tiempo. Pero explico esto. Dice: tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días no son literales. ¿Sabe qué es lo que da a entender esto? Que tú que te dicen que eres pobre, pero para Dios eres rica. Y que vas a estar en medio de muchas personas que se dicen ser creyentes, pero no lo son. Pero tú, a pesar de estar metido en ese medio, que dicen que son creyentes, pero no son, como te has guardado para Dios, tú vas a ser probado. Y de pronto te van a subyugar y llevar a muchas cosas. Y vas a ser probado por tribulación por 10 días. ¿Sabe qué significan esos 10 días? Que será un tiempo corto. ¡Alabado sea el nombre de Dios! Y le voy a explicar por qué es un tiempo corto. Le voy a explicar por qué es un tiempo corto. Porque en la Biblia, cada vez que usted encuentre números grandes, por ejemplo, mire el Salmo 91 que dice: caerán a tu lado 1000
y 10,000 a tu diestra. Siempre que hayan números de miles, eso indican cantidades grandes y tiempos grandes. Pero cuando habla de números pequeños, 10 y así, son cantidades pequeñas. Y lo que da a entender entonces es que aquel que permanezca fiel, aquel que aunque se diga que es pobre, pero para Dios es rico, y que se guarde en medio de una comunidad que es perversa, aunque va a ser probado, esa prueba no va a demorar mucho, porque el Señor te va a sacar a flote victorioso. ¡Aleluya! Va a ser corta. Dice por último aquí: será y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Cuando dice sé fiel hasta la muerte, no es que vas a morir en la tribulación. No, la tribulación va a durar poco. Y cuando salgas de ella, sigue siendo fiel hasta que mueras. Es decir, hermano, jovencito, jovencita, hermano creyente, si hasta ahora a ti te han enseñado que debes conservarte para el Señor en completa integridad, así enterita para Dios, consérvate así hasta el día de tu muerte. Amén. Ahora, con esto no quiero decir de que tú no puedas aspirar a algunas cosas. No, dentro de lo que tú aspires, tú puedes vivir en completa santidad para Dios también. Si vas a una universidad, en la universidad, guárdate para Dios. Si vas a un trabajo, en el trabajo, guárdate para Dios. Yo te hablo porque lo viví. Lo he vivido y he visto la gloria de Dios. Hermano, yo sé lo que es estar en un ambiente universitario y sé el ambiente pesado que se vive. Y sé que Jezabel le hace pasear a las anchas panchas. Y Jezabel, mejor dicho, te muestra todo lo bueno que ella tiene supuestamente. Ahí es donde tú tienes que decir, no, aunque tú me llames pobre, yo soy rico. Jezabel, Balán y Nicolás. Y dice: te daré la corona de la vida. ¿Cuántos son ricos? Ya sabes a qué riqueza me refiero. Ya sabes a qué riqueza me refiero. Esmirna le daba trabajo solo al que se adoraba, arrodillaba ante un Dios. Pero los verdaderos creyentes preferían morir y preferían pasar hambre antes que arrodillarse ante un ídolo. El verdadero creyente prefiere ser señalado, prefiere ser llamado como sea, prefiere ser llamado corronchito, pero es una persona fiel y firme y en santidad para Dios. Hermano, yo le invito a colocarse de pie. El Señor está en este lugar, hermano. Cierre sus ojos y empiece a orar. Dios se va a mover ahora. Dios va a tocar unas vidas aquí en este lugar. Y yo voy a hacer una invitación muy respetuosa. El que quiera, si alguna persona siente que tiene luchas, que tiene bastantes dificultades con alguna de las cosas que hemos mencionado acá en estas 2 noches, pase, queremos orar por usted. No le dé pena, ni nadie tiene por qué señalar a otro, porque vea, cualquier persona puede vivir en unas situaciones de dificultad. El joven que desee que oremos por él, venga y no le dé pena. Es más, no se preocupe que no hay ni luz, nadie va a saber quién es usted. No se preocupe por eso.